Bien, vamos a hablar de política y de seguridad, que se supone es uno de los mayores reclamos. Sí, de tal la cual. gente. Y ahí, bueno, uno encuentra que el Frente Renovador también ha tenido un protagonismo, ¿no? En la última parte de la campaña de Sergio Massa. Hemos hablado mucho acerca de eso en este programa. Estamos aquí con el Secretario de Seguridad de la Nación, con Sergio Berni y también con el diputado provincial del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez. ¿Han sido compañeros en algún momento en la legislatura provincial? ¿O No. Senado y diputados. Ah, senador, perdón, claro, sí. Sergio era senador, exactamente. Soy todavía. Pero se han cruzado... Sigo siendo. Sí, claro que sí. Se han cruzado en los pasillos al menos. Poco tiempo, porque la verdad que estuve muy poquito tiempo en el Senado porque rápidamente asumí como secretario de Seguridad. Bueno, Berni, ¿cómo la ves? La veo muy bien, optimista. Creo que ha empezado un nuevo partido, un partido cortito, donde me parece que a partir del domingo, donde haya una clara definición de cara a la sociedad quién es quién, se entra en la recta final y yo estoy muy confiado. Yo creo que por sobre todas las cosas Daniel Scioli ha tomado, ha recepcionado el fuerte mensaje que han expresado los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos cada 2 años se expresan y para nosotros la voz de las urnas son la voz de Dios. Y creo que en ese sentido no solamente lo escuchó, sino que se ha tomado su tiempo para analizarlo y de eso se trata de gobernar, darle respuestas a los reclamos de la sociedad o a lo que la sociedad por lo menos tiene intenciones de avanzar, y creo que Daniel Scioli ha interpretado eso y por eso ha propuesto a la sociedad un eje en materia económica, en materia de seguridad, en materia de transporte, así que me parece que, bueno, yo la verdad soy muy optimista y aparte uno que camina todos los días en la calle ve un poco la preocupación de la sociedad de pensar en un Macri presidente. Diputado, el Frente Renovador ha quedado como el tercero en discordia, no están obviamente en el balotaje es de 2, pero allí hay votantes, muchos votantes del Frente Renovador que al menos los 2 candidatos esperan seducir. ¿Cómo están viendo, esta perspectiva? ¿Cuáles les parece que son los ejes? ¿Cómo están mirando todo lo que está pasando en estas 2 semanas de balotaje y lo que viene, ¿no? Para nosotros fue un momento muy importante. Yo creo que los 3 que llegaron a esta instancia son ganadores. Massa todavía sobrevive a través de la propuesta y que ese momento diferencial de comunicación con la ciudadanía, que fue para nosotros sorprendente, que muchas de esas propuestas hoy están siendo recreadas o consideradas o evaluadas por los otros candidatos. Es un momento binario donde algunos ya han elegido y otros aún no han elegido. ¿Por qué no dice quién va a votar Massa? Esto de estar haciendo exégesis de cada gesto, ¿por qué hay que interpretar lo que dice Massa cada día? Si la sociedad votó por el cambio, si no, ¿por qué lo dice? Yo creo que alguien va a votar. Yo creo que a Sergio hay que leerlo bien. Él ya ha manifestado una definición muy clara, es parte de un espacio político y no es dueño de la inmenso caudal de votos que tuvo en una elección que casi es de tercios. Pero él puede, claro que no es el dueño, pero él puede manifestar si para él es mejor que gobierne el país Mauricio Macri o Daniel Scioli. Todavía falta un momento fundamental que el secretario estaba anunciando, que es el debate. Sí. Y también falta un segundo momento, que es muy interesante. Yo estoy esperando ese segundo momento, como tantos, de saber cuáles son las definiciones de los gabinetes. Porque uno puede saber quién es la persona, pero también tiene que saber qué es lo que va a hacer y con quién lo va a hacer. Bueno, ya lo planteó. Claro. En la totalidad del espectro me gustaría saber todo. Vamos a tener, creo, momentos de anuncios. No está todo agotado. Ajá. Y hay políticas muy importantes donde uno quiere tener esa información. ¿De anuncios en Cambiemos? Supongo que en los 2 irán anunciando temas que todavía faltan en este último momento de una campaña que es corta, pero que tiene tiempos.
Y en esos últimos tiempos yo creo que va a haber mucha gente expectante para decidir en ese último Ahora, momento. les pregunto a los dos, digo, hoy Alberto Fernández fue muy duro con Mauricio Macri. Incluso hizo hincapié en que las acciones de Nicolás Caputo han subido exponencialmente la semana después de la elección del 25 de octubre. Obviamente los inversores apostando a que el mejor amigo de Mauricio Macri puede llegar a transformarse en el mejor amigo del presidente de la Nación. ¿No les preocupa eso en el Frente Renovador y en el Frente para la Victoria? Mire, lo importante, estuvimos mucho tiempo discutiendo esa falsa discusión, quién iba a gobernar si Scioli era presidente. Me parece que eso quedó agotado y quedó más que claro que Scioli va a ser presidente y va a gobernar. Pero todavía lo que no quedó claro es quién va a gobernar si Macri es presidente. Yo creo que hay la gente se está preguntando, ¿quién va a gobernar si Macri es presidente? Clarín, Caputo, los grupos concentrados de poder, aquellos que se beneficiaron permanentemente durante estos 8 años en el gobierno de la ciudad, de las medidas que ha relativizado Macri, si va a gobernar los miembros, no nos olvidemos que hasta hace muy poquito hubo un escándalo bastante importante de aquellos que hablan en nombre de la transparencia y la corrupción. Lo escuchamos a un Macri hablando de autoritarismo, pero nos olvidamos que autoritarismo no es hablar más fuerte o menos fuerte. Autoritarismo, por ejemplo, es vetar 200 leyes que han votado los representantes del pueblo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Sanz ya dijo que él no le va a temblar el pulso eventualmente a la coalición para gobernar por decreto, ¿no? A la alianza, ¿no? Porque en realidad es una alianza. A la alianza. Yo creo que vamos camino a eso. Y eso es lo que creo que la sociedad va a visualizar el día del debate. Me parece que es muy difícil para Mauricio Macri sostener los ojos ante la Cámara y poder hablarle de frente a la sociedad. Le vuelvo a repetir, no sabemos quién va a gobernar atrás de Mauricio Macri si fuera presidente. ¿Va a ser Clarín? ¿Van a ser los grupos económicos? ¿Van a ser las empresas a las que ha beneficiado durante todos estos años? La verdad que no sabemos. Y aparte... ya está, me parece que si bien desde lo discursivo, con detalles más, con detalles menos, cada uno tiene su propuesta, pero sabemos qué es lo que han hecho cada uno, ¿no es cierto? Macri habla de que no va a tocar los subsidios, pero sin embargo lo primero que hizo cuando recibió el subte fue aumentar el boleto de subte a 4.50. Y no es un dato menor. Mire, la empleada que trabaja en mi casa vive en Gleu, toma un tren hasta la estación, después se toma el tren de Constitución hasta Constitución, después el subte hasta Retiro y un tren de vuelta hasta Belgrano. Claro. Lo que hoy está gastando 27 pesos, no tenga ninguna duda que al otro día que sea Macri presidente, eso va a gastar 60, 70 pesos. Yo comparto. Me parece que hay cuestiones claras que la sociedad está viendo, que no son menores. Me parece que lo no está pasan, viendo porque me parece que Macri yo creo que la sociedad, yo siento que la sociedad empezó a percibir qué es lo que pasaría si Macri fuera presidente. Yo creo que la sociedad lo está entendiendo y lo estamos viendo en las discusiones, lo estamos viendo en las discusiones en los cafés. Me parece que eso es lo importante de estos últimos 100 metros finales antes del disco. Y no tengan ninguna duda que la gente sabe leerlo porque le preocupa su futuro. ¿Quién le puede creer que Macri va a hacer 1 millón de viviendas cuando usted toma el boletín oficial y lo único que ha hecho es 2.500 créditos para la vivienda en 4 años? ¿Quién se lo puede creer? ¿Quién puede creer todo lo que dice en educación cuando usted toma el boletín oficial y pasó el presupuesto de educación, lo bajó del 26 al 20%? Y esto no es campaña sucia, solamente hay que tomar el boletín oficial cuando publican las cosas, porque ya hemos visto que muchas cosas Macri se olvida de publicarlas cuando no le conviene. Entonces, la gente no es tonta y las sociedades no se suicidan. Ya hemos pasado, mire, primero síganme, después que no éramos aburridos y ahora que cambiemos. La verdad que la gente no compra esos eslogan a último momento, creo que la gente sabe bien. Todos queremos un cambio. ¿Quién no quiere un cambio? Es lo más natural, es lo natural de la vida. Todos queremos superarnos. ¿Scioli es el Ahora, cambio? no tengan ninguna duda que Scioli es el cambio, hasta inclusive en su estructura, en su modalidad. Un hombre de consenso, un hombre de diálogo, un hombre que ha sabido gobernar
la provincia más grande y fíjese, Macri ha gobernado una ciudad que tiene 202 kilómetros cuadrados. No es lo mismo que gobernar la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, que es un país adentro del país. Entonces hay una diferencia de gestión, hay una diferencia de forma y la gente eso lo está viendo y lo está apreciando. Diputado, usted decía hace un rato que los dos candidatos han tomado algunas de las propuestas del masismo. ¿Dónde los ve? Y si en todo caso puede ver que alguno de los dos ha sintetizado mejor estas propuestas, en caso de que lo hayan hecho. Yo creo que se ha tomado parcialmente nota de la formación de equipo económico. Noto que todavía está sin profundizar demasiado el tema seguridad. Creo que si uno no tiene seguridad no tiene nada y es gran parte del mensaje que uno manda cuando vota. Así que espero que en estos momentos que vengan y que se acercan se especifiquen más a fondo temas centrales. Por ejemplo, vamos a tener una reforma del Código Penal. La víctima que hoy no es parte de un proceso, será parte. Hoy un proceso penal arranca cuando el imputado tiene un abogado. Y si no lo tiene, el Estado viene corriendo y dice, le pongo uno. Y mientras tanto la víctima está en su casa y cuando se fue el último policía que estaba ahí, se da cuenta que su ventana está rota, que sus pasillos fueron profanados, que alguien caminó y dio vuelta a su casa. Pero no se hace, Entonces, hay que hacer mucho eje en la prevención en materia de seguridad. También, el delito es el fracaso del Estado. Llega cuando no se pasa el delito es el fracaso del Estado. Cuando se cometió el delito es porque el Estado fracasó. Pero también, si nosotros tenemos un delito y no hay una retribución, y alguien no va preso por ese delito, eso es algo que hay que contarle a la ciudadanía. Bueno, tiene al lado al posible ministro de Seguridad, le puede preguntar. Sí, claro. Me puede preguntar lo que quiera. Sí, bueno, yo valoro una cosa que dijo el secretario de Seguridad muy importante, que se diferenció de otros candidatos de su espacio, cuando entendió que había que dar una pelea muy fuerte respecto al vendedor de droga, sin desconocer la adicción, ¿no? Porque hoy en nuestro país, lamentablemente, el ciclo de la comercialización, desde la producción hasta el lavado de activos, genera que muchos delincuentes se lleven el dinero y nos dejen el adicto. Entonces, él es un hombre de salud. Y hoy eso está sucediendo. Cada adicto es un favorecedor de un mercado muy grande en el cual yo quiero trabajar en que eso se termine. Y estaré del lado de las personas que me garanticen que contra esa situación se va a trabajar. Mire, yo le voy a contestar a su pregunta. Y la verdad que cuando uno habla, yo creo que Daniel Scioli ha planteado de cara al futuro cómo va a encarar el tema de la seguridad. Fundamentalmente con dos aspectos que preocupa a la sociedad. Uno son los delitos urbanos, que recién estábamos hablando, y por otro lado la lucha contra el narcotráfico. Cuando hablamos de lucha contra el narcotráfico, no podemos hablar si no entendemos la complejidad, si no tenemos la dimensión, pero fundamentalmente si no hacemos un revisionismo histórico de lo que ha sucedido desde el comienzo de los narcoestados hasta el vendedor de búnker que recién el diputado habla. Pensar que, como dijiste recién, que el adicto es el que genera la oferta es un error que ya ha pagado muy caro Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? El narcotráfico se regula desde la oferta o la demanda. En los libros que intentan explicar el fenómeno del narcotráfico como un negocio, como un fenómeno del mercado. Y eso ha quedado demostrado porque los fracasos de la historia han demostrado una cosa la oferta y una cosa la demanda. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de un problema de salud, no de un problema policial. Cuando hablamos de oferta, estamos hablando de un problema policial. Y fíjese que ni siquiera siguen las reglas del mercado, la oferta y la demanda que existe entre la droga. Y ese es el problema donde se han fracasado muchísimas políticas de exportación prohibicionista que ha encabezado Estados Unidos. Por eso decimos tolerancia cero al narcotráfico. ¿Qué significa tolerancia cero al narcotráfico? El narcotráfico es un delito que va gradualmente creciendo. Primero se es dealer en mayor escala, después ingresa en una escala de organización y la ley del narcotráfico prevé diferentes
escalas punitivas que recién el diputado estaba hablando. Tolerancia cero es eso. Nosotros no vamos a permitir la gradualidad en la violación a la ley de estupefacientes. Decimos que tenemos que crear una agencia, una central de investigaciones de delitos federales. ¿Y por qué decimos que tenemos que generar una central de investigación? Porque hay que centralizar la decisión, pero descentralizar la acción. La Argentina es un país que tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados. Es un país muy grande. Por lo tanto, hay que descentralizar la acción. Pero para descentralizar la acción, diputado, primero, durante estos años, tuvimos que sanear a aquellos que suman al efecto nacional de policía. ¿Qué quiere decir? Usted sabe que todas las policías provinciales, en su lucha, porque así lo dice la Constitución, en su lucha contra el delito, se deben sumar en un mecanismo común. No podemos descentralizar la acción en una policía que es corrupta, y el claro ejemplo es lo que hemos hecho, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, lo que hemos hecho en la provincia de Córdoba, lo que hemos hecho en diferentes provincias. Es clave la policía. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy grande. Este secretario fue el que detuvo al jefe de la policía de Santa Fe. Este secretario, y no solamente cuando hablamos, porque para nosotros policía corrupto, policía que tiene que ir preso. Pero cuando hablamos de corrupción en narcotráfico, no solamente estamos hablando del poder policial. Bueno, estamos hablando poder judicial y poder político. Y este secretario es el que ha hecho las denuncias y las investigaciones que están en curso de los diferentes niveles del Estado que están siendo investigados por estar vinculados al narcotráfico. ¿Qué quiere decir? Esto es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Nosotros, por sobre todas las cosas, necesitamos reponer el orden, necesitamos reponer la autoridad y fundamentalmente dentro de un marco de legalidad. ¿Qué quiere decir el orden? Quiere decir que los argentinos queremos vivir en paz. Los argentinos no queremos conflictos. Los argentinos tenemos que entender que los derechos de uno terminan cuando comienzan los demás. ¿Qué quiere decir que tenemos que recuperar la autoridad? Que el Estado tiene que tener esa fuerza para que cuando un derecho se ve vulnerado por parte de los ciudadanos, poder recomponerlo rápidamente. Y dentro de un marco de legalidad, dentro de la ley todo, pero fuera de la ley nada. Piquete, Y esos son los principios rectores que ha planteado nuestro candidato Daniel Scioli. Orden, autoridad y legalidad. No tengan ninguna duda que en ese sentido, sin esos tres principios, no podemos discutir lo que es un plan de lucha contra el narcotráfico. Se nos acaba el tiempo. No podemos discutir lo que es un programa de políticas públicas de seguridad urbana. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Ha sido apasionante y seguramente vamos a volver a conversar después de la elección tan apasionante. Simplemente contestarle. Diga. Yo vengo de un pueblo que tiene 30.000 habitantes. En la esquina de mi casa donde yo me crié había un mercado que lo atendía Juanita. Ahora no está más el mercado y hay un dealer. Algo está mal, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Vamos a seguir conversando acerca de este tema. Y ahora vamos a información de buena fuente con Agustín Álvarez.